de la iglesia es que usted conozca la historia de la iglesia, pero que también fortalezca su fe en la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia local específicamente, aunque el efecto se traduce en la iglesia local. Estamos hablando de la iglesia que está en la Biblia, la iglesia que el propio Señor Jesucristo nos proporcionó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, nuestro tema en esta tarde es la iglesia, un llamado a la sanidad emocional. Y pues algunas personas saben que a mí me gustan estos temas, sin embargo, esto es un tema necesario, importante, que se toca muy poco en la iglesia, se toca muy poco en las predicaciones, porque siempre hay el temor de cruzar la línea entre lo bíblico a lo psicológico o sociológico. Entonces, algunas personas que no entienden nada de psicología, algunas personas que no entienden nada de sociología, solamente hablan porque tienen boca, ¿no? El asunto es completamente distinto, ¿me entiende usted? Quiero hablarles de Zach Pearlman. Es un hombre en el año 1995 que sufrió poliomielitis. Entonces él no podía, sus piernas no se articulaban, él usaba muletas. Pero este hombre es conocido como uno de los más grandes y talentosos violinistas en el mundo. Le tocó dar un concierto nada más y nada menos que en el Lincoln Center de Nueva York. Y ahí estaba Pearlman, ¿no? Ahí estaba. De pronto la gente lo aplaude, anuncian su nombre, él toma sus muletas y va con sus muletas, sube al potrio, agarra su violín, empieza a tocar y cuando está tocando una de las cuerdas del violín se rompió. ¡Pah! Todo el mundo quedó en silencio porque se sintió el ruido. Y todos estaban pensando qué va a pasar. Algunos decían, va a llamar a su ayudante. Otros decían, va a cambiar de instrumento. Pero él, con mucha sencillez, continuó elaborando su melodía sin una cuerda más. Él continuó y según la historia dicen que fue una de las mejores reproducciones musicales que tuvo ese lugar, el Lincoln Center de Nueva York, en 1995. La gente lo aplaudió desmedidamente, lo aplauden y alguien le pregunta, ¿qué pasó? Bueno, él contestó esto, y escuche bien por favor, porque es importante que usted lo entienda. Él dice, nuestra tarea es hacer música con lo que nos queda. Él era un músico de profesión, había nacido con la música y dice, nuestra tarea es hacer música con los que nos queda. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Número uno, eso es exactamente lo que Dios hace con los corazones rotos emocionalmente. Eso es exactamente lo que Dios hace con los corazones rotos emocionalmente. Dice Salmo 147, verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿qué espera Dios de las personas que tenemos circunstancias emocionales que nos han dañado de alguna o de otra manera? Primero que nada, no espera a que nosotros estemos completos para que Dios nos use. Segundo, no exige que estemos sanos para amarnos. Y tercero, Él sana mientras nos toca. ¿Me entiende usted? Y para eso va a usar a su iglesia primeramente y mi labor es demostrarle que esto es así. La Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Así que mientras usted tenga trabajo, circunstancias que le impidan llegar el día domingo al servicio, no se queje cuando usted clame a Dios y le diga, Señor, ayúdame porque tengo esto que hacer.
Y le dice, te puse la iglesia para que seas fiel y no has entendido todavía. Entonces, el Salmo 147 dice, el Salmo 147 es un himno de alabanza. Es un himno escrito probablemente después del regreso del exilio, 70 años después. El pueblo había sufrido una tremenda devastación, ¿me entiende usted? Era la historia de la destrucción de Jerusalén. Habían perdido el templo y en ese contexto el salmista escribe sobre el carácter de Dios. Es por eso que es maravilloso cuando usted viene, se sienta y dice, quiero conocer a Dios. Y nosotros que predicamos, tratamos de ayudarle a conocer lo que nosotros estamos conociendo también. No que lo sabemos todo, pero tenemos la idea mucho más completa. Entonces, en este vocabulario, dale un next, hijo, ¿qué cosa es lo que tenemos? Dice, sana a los quebrantados de corazón. ¿Qué son los quebrantados de corazón? ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? En el hebreo, la palabra quebrantados es shabar lev. ¿Qué cosa quiere decir? Literalmente, esta palabra encierra personas con corazón roto y dice, destrozados interiormente. Destrozados interiormente. Otra vez, dice, Él venda sus heridas. Y la palabra que se usa en el hebreo es shabaz, que es un término médico que significa envolver, contener, detener el sangrado. Esto quiere decir que Dios no ignoró, no ignora, no ignorará las heridas de las personas que están rotas y quebradas. Él las va a tratar con la misma precisión que un cirujano trataría una operación de alto riesgo. Y tercero, hay un verbo acá que dice sana. Y en la gramática entendemos que este verbo es un participio activo continuo. La gramática es bien complicada cuando uno habla de esta manera, pero quiero decirles así, de la manera más sencilla. Lo que dice es que Dios no sanó una vez y se detuvo. Dice que Él está sanando. Ahora mismo le está sanando. A usted le está sanando. A la persona que tiene a su lado le está sanando, porque ese es el propósito de Dios. Eso es lo que quiere decir el Salmo 147, versículo 3. Ahora, vivimos en un tiempo en donde tenemos acceso a las comodidades materiales. Y sin embargo, los números nos cuentan una historia completamente diferente. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2023, más de 280 millones de personas en el mundo padecen depresión clínica. Acá en los Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades, el CDC, el año 2024, reportan que 1 de cada 5 adultos estadounidenses experimentan alguna condición de salud mental en el año. Y entre los jóvenes de 18 a 25, esa cifra sube, porque es 1 de cada 3. Pero hay un dato más revelador que lo propone American Psychological Association el año 2024. Dice, el 72% de los adultos que buscan ayuda emocional encontraron que su primera fuente de apoyo no fue un terapeuta médico, fue alguien de su comunidad religiosa, alguien de la iglesia. En este contexto quiero decirles que la iglesia es el primer punto de contacto emocional para millones de personas. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿estamos preparados para recibir a estas personas? Ahora, ¿por qué? Porque esta generación vive en medio de tanta, pero tanta maldad. ¿Se ha preguntado eso?
¿Por qué esta generación en la que vivimos vive en medio de tanta maldad y sufrimiento emocional? Les voy a explicar. Primero que nada, las Escrituras nos advierten en los últimos tiempos, dice, habrán hombres amadores de sí mismos, ingratos, sin afecto natural, según de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 3. Estoy condensando. Hombres ingratos, sin afecto natural. Ahora, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Bueno, esto tiene que ver en primer lugar con la desintegración de la familia. La violencia se ha normalizado en el mundo. Los medios solamente proporcionan imágenes de violencia. Hay un aislamiento digital que sustituye las relaciones reales. Existe la pérdida del sentido de la trascendencia. Y todo ello ha producido una generación con abundancia de material, pero con un profundo vacío interior. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sabe lo que quiere decir en resumen? Que las personas tienen mucho más amigos en las redes sociales. La gente tiene mucho más amigos en las redes sociales, pero tienen la mayor soledad que han experimentado en la vida. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿qué debemos hacer? Nuestro primer punto tiene que ver con la sanidad emocional en la vida del creyente. ¿Cuán importante es la sanidad emocional para el creyente? ¿Y cuáles son los factores negativos que afectan nuestra vida cotidiana? Y para esto déjeme tratar 3 puntos importantísimos que están en el Salmo 34, verso 18. Primero déjeme decirte esto. La sanidad emocional no es debilidad, es necesidad. A la gente no le gusta hablar de emociones descontroladas y mucho menos cuando alguien pretende decirnos que necesitamos una profilaxis mental. El término profilaxis tiene que ver con limpieza. Se hace profilaxis a los dientes. Se hace profilaxis a la sangre. Entonces, profilaxis mental quiere decir limpieza mental. Entonces, las personas asumen que cuando un psicólogo da ciertas orientaciones para que la persona tenga una terapia, la gente dice, no, me niego a eso. Y lo primero que dicen de una manera muy ignorante, dicen, yo no estoy loco. Las personas no se dan cuenta que este es el peor tiempo de todos los tiempos. Porque somos atacados de muchas maneras, ¿me entiende usted? Entonces, uno de los mitos que ha penetrado en la iglesia cristiana es la idea que un creyente verdadero no debe de luchar emocionalmente. Esa es una idea muy profunda. Porque hay muchas personas que entienden de que la lucha emocional es una lucha con el demonio. Ahora, hay en parte razón, pero no todo es demonio. Estas personas piensan que la fe es incompatible con la depresión. En 2 palabras, no puedes tener depresión si eres creyente, porque supuestamente tienes fe. Entonces, es incompatible con la depresión, con la ansiedad o con el duelo. O sea, en 2 palabras, si tienes duelo y tienes fe y estás mal, entonces hay que dudar un poquito de si eres creyente o no. Ahora, esta teología no tiene ningún tipo de respaldo, ¿me entiende usted? Y más bien lo que ha producido son congregaciones llenas de personas que sufren en silencio, porque se van a avergonzar de su propia humanidad. Ese es un gran problema. La Biblia nos muestra varios cuadros radicales que el tema emocional para Dios es bastante urgente y necesario. Y te lo voy a demostrar. Primero, el rey David, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, independientemente de todo lo que él hizo. Y David escribió en el Salmo 42, verso 6, dice, está mi alma abatida dentro de mí.
está mi alma abatida dentro de mí. David decía, tengo algo en mi interior. Ahora, usted entiende que David vivía con una carga de conciencia terrible por las cosas que había hecho. Y hasta después de haberse arrepentido, todavía le escribía, mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros? El profeta Elías, después de tener una tremenda victoria de parte de Dios, el profeta Elías huye al desierto, dice la Biblia, porque Jezabel lo comenzó a perseguir y le había ofrecido morir, decapitarlo. Entonces Elías huye al desierto y en el momento que huye, él pide morir. Él pide morir. Primera de Reyes 19:4 dice, basta ya, y se lo dice a Dios, basta yo Jehová, quítame la vida, quítame la vida. Ahora, eso no es normal, pero a veces nosotros vivimos o somos sometidos a ciertas circunstancias en donde le decimos lo mismo. Jeremías, si usted mira el libro de Jeremías, Jeremías es un hombre que llora, le llaman el profeta llorón porque su vida es una lamentación. Jesús mismo, cuando está en el Getsemaní, él declara en Mateo 26:38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice la Escritura que cayeron grandes gotas de sangre. O sea, no podemos negar que la salud emocional no es la ausencia de dolor, por el contrario, es la capacidad de procesar el dolor con Dios y con la comunidad que Dios te ha provisto. Por eso la iglesia es necesaria dentro de esto. Como te lo demuestro, Salmo 34, verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, Dios no ha sacado de la Biblia la importancia que tiene la vida emocional de sus hijos. Y por eso dice, cercano está Jehová a aquellos que tienen un corazón quebrantado, que están deprimidos, que están entristecidos, que suelen tener estrés, suelen sentirse débiles. Y dice, y salva a aquellos que están contristados. Es decir, salva a aquellas personas que casi siempre están confrontados contra la derrota. Hay gente que se siente muy perdedor siempre. Ahora, ¿cuáles son los factores negativos que afectan la vida emocional del creyente? ¿Me entiende usted? Bueno, yo anoté 4 que son los más normales y comunes que podemos ver en todo sitio, ¿verdad? ¿No? Primero que nada, el duelo y la pérdida. ¿Qué es el duelo y la pérdida? Es la muerte de un ser amado, de una persona que amamos. El fin de una relación, el divorcio, ¿entiende usted? La pérdida del trabajo que has tenido durante 20 años, ¿no? O la pérdida de la salud. De pronto alguien te dice, usted tiene una circunstancia crónica para el resto de su vida, tiene una enfermedad autoinmune y usted va a morir de eso. Por si acaso, una enfermedad autoinmune es tu cuerpo no está tratando de sanarse, tu cuerpo empieza a destruirse. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Esas son situaciones que nos proponen experiencias que van a dejar cicatrices profundas en la vida, tremendas cicatrices. Ahora, otro factor negativo es el trauma no resuelto. Muchas personas van a llegar a la iglesia, llegamos a la iglesia cargando toda una historia detrás. Hay abuso, abandono, violencia doméstica, adicciones, familia rota, en fin. Entonces alguien dice, pero si tú te conviertes, entonces las cosas van a ser mejor. Señor, escúcheme, la conversión inicia la sanidad, pero no la completa automáticamente. Las personas necesitan ser tratadas. El estrés crónico.
En esta comunidad tan pequeña existe algo que se conoce como estrés crónico y la gente no sabe que lo tiene. La gente no sabe que lo tiene. Y uno se da cuenta, yo me doy cuenta mucho, cuando converso con algunas personas, 2, 3 cosas, y a poco rato no saben lo que dije. No son personas que no es que no prestan atención, sino que la vida de las personas está a sobresaltos. Andan como si caminan en puntillas. Porque siempre están tratando de pensar en lo que viene después, estrés y ansiedad combinados. Entonces, su vida es un levantarse y correr. Y cuando se acuestan, si se acuestan, su cuerpo, su mente sigue corriendo y nunca descansan. Por eso que estas personas normalmente siempre están cansados. Esta es nuestra comunidad. Porque la gente a nuestro alrededor se enfrenta a la presión. Ahora es la presión de la producción del campo, a la presión del calor, a la incertidumbre migratoria, a las barreras del idioma, aunque le parezca mentira. El no poder comunicarse en el banco, en los lugares públicos a donde voy, en el inglés, provoca barreras de idioma, ¿no? Y lo que más, la gente sufre más por la distancia que tiene con familiares, ¿me entiendes tú? Esas son presiones que cuando se acumulan, produce algo que se llama fatiga emocional severa. Ese es el término, fatiga emocional severa. Pero la gente dice, tengo que echarle ganas. Y la otra cosa es la vergüenza y el rechazo, ¿no? Y te voy a decir cómo. A veces cuando la iglesia, o sea, la gente, los que estamos acá, no respondemos de alguna manera al sufrimiento, o no respondemos bien, más bien enjuiciamos, o nos callamos, se añade una herida a la herida. Cuando una persona entra por esa puerta, aunque no sepa la persona para qué está entrando, pero Dios le trajo, Dios espera sanar sus heridas y espera usarte a ti que estás adentro. Eso va a ser. Entonces, pero cuando una persona llega y de pronto no se siente que encaja, ¿no? No se siente que encaja, se va. Y la iglesia no cumple lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. El Fuller Theological Seminary es uno de los más grandes seminarios teológicos en los Estados Unidos. El año 2022 encontró que el 65% de pastores en los Estados Unidos ha atendido en los 2 últimos años a miembros de su congregación con crisis emocionales significativas. El 78% de esas personas dijo que no buscó ayuda profesional porque no se sentía hablando cómodo con ellos. Entonces buscó ayuda en la iglesia. La iglesia a menudo es el primer lugar a la que la gente llega y el lugar muchas veces donde menos se trata el sufrimiento, cuando debe de ser el lugar donde más se trata el sufrimiento. Entonces, ¿cómo sanamos emocionalmente? Primero empieza cuando los que estamos adentro dejamos de fingir que estamos bien. Ahora, yo no estoy diciendo que usted llore. Lo que estoy diciendo que la iglesia no es un museo de santos perfectos. ¿Me comprende usted? La iglesia es un hospital de pecadores en recuperación. ¿Estás de acuerdo conmigo? La iglesia es un hospital de pecadores en recuperación. Y la primera acción práctica es esta. Tenemos que aprender a normalizar nuestras conversaciones sobre el sufrimiento emocional en nuestra congregación. Las personas sufren, y en este lugar sufren mucho, pero se callan porque no saben qué decir. Entonces, tenemos que aprender que dentro de nuestra casa nadie debe de ocultar su dolor para sentirse aceptado entre nosotros. ¿Me comprende usted? Por eso debemos de preguntar. El segundo punto es la compasión y el amor de Dios. ¿Ok? La compasión y el amor de Dios es la fuente de toda la sanidad.
Ahora, no estoy hablando de imponer manos, no estoy hablando de hablar en lenguas, no estoy hablando de hacer caer a la gente con mi fuerza emocional allí, como lo hacen algunos falsos por aquí. ¿Qué evidencias encontramos? Que la compasión y el amor de Dios son suficientes a la sanidad y el consuelo emocional. Te voy a dar 3. Primero que nada, nosotros tenemos a un Dios que sufre con nosotros. Yo espero que tú lo entiendas. Si lo sabes, espero que lo entiendas. Y si no lo entendiste, espero que lo entiendas ahora. Porque una de las revelaciones más profundas que la Biblia da es que Dios observa nuestro sufrimiento. Y no lo observa desde una distancia cómoda. Es decir, Dios no está sentado en platea diciendo, oye, este fulano, mira, tiene derrame cerebral. Oye, esta persona, no, oh, mira, ¿qué pasó? Se le murió. Dios no es así. Dios no es así. El Dios de la Biblia es un Dios que se conmueve, que se indigna por la injusticia y que llora con los que lloran. Y esto lo dice Juan capítulo 11, versículo 35, uno de los versos más largos de toda la Biblia, imposible de memorizar para algunos. ¿Qué dice el verso? Jesús lloró. Eso es lo que dice. Lázaro estaba muerto. Jesús sabía que Lázaro no iba a resucitar si él no intervenía. Y Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero él tenía que intervenir. Pero él lloró de todas maneras. Él lloró de todas maneras. ¿Y sabe por qué lloró? Porque vio a María y a Marta llorando. Entonces, como vio el llanto de ellas, a él le importaba el llanto de ellas. Por lo tanto, él lloró con ellas. ¿Me entiende usted? A Jesús le importó el dolor de María y de Marta. Entonces, déjeme decirle con esto que el duelo sí le importa a Dios. Isaías 53 revela la esencia del amor y el sacrificio de Jesucristo. Es una profecía escrita 700 años antes de que el Señor Jesús muera en la cruz. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La palabra hebrea que se usa en esta parte donde dice sufrió nuestros dolores tiene un significado mucho más profundo, donde dice aquí. Dice es makop, es la palabra hebrea. ¿Y qué incluye esta palabra hebrea? Es una palabra pequeñita, pero cuando dice sufrió nuestros dolores, lo que quiere decir realmente en el hebreo es esto. Que Él sufrió el dolor físico, pero también sufrió el dolor, el sufrimiento emocional, la angustia interior. Eso quiere decir que cuando dice Él llevó nuestros dolores, quiere decir que Jesús cargó tu soledad, Jesús cargó tu depresión, Jesús cargó tu ansiedad, Jesús cargó tu luto por tu pérdida. ¿Me entiende usted? Es decir, toda la dimensión del sufrimiento humano, toda la dimensión del sufrimiento humano estaba expuesta en el sacrificio expiatorio de Jesús. Es decir, Jesús está muriendo en la cruz del Calvario y cuando dice que murió por nuestros dolores, incluye todo lo que te he dicho. Hebreos 4:15 lo arregla mejor el entendimiento y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y otra vez, Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, la compasión de Dios no es pena de parte de Dios. La compasión de Dios es poder. Ahora, quiero que entienda y que enfoque bien su atención en esto que le voy a decir. Porque la palabra griega que Dios utiliza en la Biblia, en los evangelios, es una palabra bastante difícil de pronunciar, que dice
que dice esplachinosmai. ¿Qué cosa quiere decir? Literalmente quiere decir mis entrañas se movieron. Eso es lo que quiere decir. Ahora, lo que quiere decir que esta no es una emoción superficial. Es una conmoción interior que impulsa a la acción. ¿Me comprende usted? Y cada vez que los evangelios dicen que Jesús tuvo compasión, cada vez que los evangelios dicen que Jesús tuvo compasión de alguien, lo que sigue siempre va a ser un milagro. Lo que sigue siempre va a ser una sanidad. Lo que sigue siempre va a ser una multiplicación, como la multiplicación de los panes y los peces. Y lo que sigue siempre va a ser una resurrección, como la de Lázaro o los otros que resucitaron. Entonces, la compasión de Dios no es pasiva. La compasión de Dios es activa. No es sentir pena. Es la energía que moviliza el amor divino hacia la restauración. Entonces, el otro día estaba conversando con una persona que me decía, es que Dios no se apiada de mí. El miércoles tocamos el punto de Ana, que tenía la dificultad de tener bebés y no podía, y ella se sentía abrumada porque sentía la burla de otras personas, y después de muchos años ella fue al altar y derramó todo su cólera, todo su fastidio y tanto que el sacerdote, el Cana, le dice, oye, ¿estás borracha? Y ella le dice, no, lo que estoy haciendo es confesándole a Dios todo mi dolor. Y cuando tú miras Samuel, en la carta de Samuel dice que Dios tuvo compasión de ella y después ella dio a luz un bebé y le puso por nombre Samuel, que quiere decir pedido de Dios. Por eso después de cada mover de la compasión de Dios siempre hay un milagro. Eso nos indica que lo que debemos de buscar es la compasión de Dios. Y otra vez, no piense en la compasión como la pena de Dios. Dios me tiene pena, por eso me hizo. No, la compasión es el mover del poder de Dios. Y por eso que las personas que se sanan son personas que han movido la compasión de Dios en sus vidas. Por eso dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, déjenme darles un dato que posiblemente ustedes no saben, y déjenme compartirlo. Dice, en los primeros siglos del cristianismo, comenzaron a haber plagas que comenzaron a devastar el imperio romano. Los médicos paganos, los médicos idólatras, por instinto de supervivencia se iban, desaparecían de ahí, especialmente de Roma, dejando a los enfermos. Cientos de miles de personas comenzaban a morir. Pero notaron algo, y esto lo dice Tertuliano. Tertuliano es un historiador. Estoy hablando mucho de Tertuliano porque me gustan sus historias. Él era un historiador, como un reportero, pero no era bíblico, era un reportero pagano, pero él hacía notar algo especial. Y él escribía, mientras que eso ocurría, los cristianos, los doctores cristianos, los médicos cristianos, creyentes, hicieron algo sin precedentes, dice, ¿no? Porque dice que ellos comenzaron a tratar a los enfermos y se quedaban con ellos, ¿no? Y ellos no rechazaban a nadie, ¿me entiende usted? Y por eso Tertuliano dice, mirad cómo cuidan a los nuestros. Mirad cómo cuidan a los nuestros. Es el amor de Dios expresado por medio de su iglesia. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, recuerde que mucha de esta gente era la gente que los perseguía y los entregaba a la boca de los leones. Ahora, pero hay otra cosa muy importante que usted necesita entender. Esto no era teología. Esto era la práctica del amor de Dios obrando a través de gente común. Gente que solamente sabía que había sido perdonada y que tenía otra oportunidad. ¿Y sabe qué comenzó ahí? Ahí comenzaron los hospitales.
Ese fue el inicio de los hospitales en el mundo. Así comienzan los hospitales. Entonces, ¿cómo accedemos a la sanidad emocional que Dios ofrece? Dios nos ofrece 3 puertas para encontrar la sanidad emocional. La primera puerta es la oración honesta. Es decir, oración honesta, ¿sabe qué cosa es? Es hablar con Dios sin fingir. O sea, no te toca fingir porque Dios sabe. Pero lo que Dios quiere es escuchar que eres lo suficientemente claro, franco, sincero, honesto y arrepentido para decirle a Dios tu vida. Y posiblemente esto era lo que pasaba con Ana. Al ver que no podía tener bebés, por mucho tiempo se llenó de cólera, de rencor, y por más de 12, 13 años ella pedía y pedía y nada, hasta que llegó el día en que ella derramó toda la bilis, toda la hiel que tenía en lo profundo de sus entrañas. Y fue así como se liberó, y fue así como Dios pudo tener compasión de ella. La segunda cosa es la palabra meditada. ¿Sabe qué cosa quiere decir eso? Es dejar que la verdad reemplace a las mentiras que has vivido hasta el día de hoy. ¿No? ¿Qué te dicen las mentiras? Que el dolor está instalado en tu mente. Eso es lo que te dicen las mentiras. Y la verdad tiene que reemplazar esas mentiras. ¿Qué es la verdad? Dice, deleítate en el Señor. Dice, Señor, pero me duele. Señor, pero tengo angustia. Señor, pero la Biblia dice, deleítate porque Él llevó tus dolores. Ahora, uno de pronto dice, Señor, ¿cómo me puedo deleitar? Bueno, empieza a deleitarte para que veas cómo el cuerpo empieza a reaccionar y vas a ver que empieza el proceso de sanidad. Entonces la oración honesta, la palabra meditada y una comunidad auténtica. Es decir, tenemos que aprender a recibir el amor de Dios a través de las manos, de las palabras y la presencia de nuestras hermanas y hermanos en Cristo alrededor. Si tú te ocultas, si tú te sales, si tú te vas, si tú no estás, ¿no me estás haciendo un favor? Ahora, entiendo que hay muchas personas que por sentido común no les gusta causar molestias a los demás. Y eso me parece maravilloso, me parece una actitud gentil. Pero recuerda que estás en una comunidad cristiana en donde nosotros somos el proceso de nuestra sanidad o de tu sanidad. Y Dios ha diseñado esto para que tú seas sanado. Así que si tú te aíslas, no nos haces un favor, te destruyes. Y a los que estamos alrededor no nos dejas accionar como deberíamos accionar. Te voy a explicar un poco más. Entonces, otra vez, el tercer punto aquí, tengo 4 puntos, casi voy a terminar. La iglesia es un hospital de almas, ¿me entiende usted? ¿Y cómo nuestra iglesia pequeña puede transformarse en un hospital de almas? Tengo 3 puntos acá. Primero que nada, vivimos en una cultura transformando la iglesia en una cultura de seguridad y sin vergüenza. ¿Me entiende usted? La iglesia se convierte en un hospital de almas cuando crea un ambiente donde las personas se atreven a decir la verdad en cuanto a su estado interior. Ahora, yo quiero tener un poco de cuidado. Santiago 5:16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire la última parte. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, pero termina diciendo, para que seáis sanados. Ah, no. Yo no voy a decirle a nadie lo que padezco. Yo nunca voy a decirle acá, si lo que tengo es algo muy personal, ¿cómo le voy a decir que tengo esto? No, yo jamás lo voy a hacer. Pero en este caso, quiero explicarte que la sanidad está vinculada a la transparencia de la comunidad, no al aislamiento religioso. En 2 palabras, cuando la comunidad está activa,
La comunidad sabe que tú necesitas un poco de una penicilina, o que necesitas una pastilla para el dolor de estómago, o que has trabajado tanto que te sientes tan fatigado o fatigada que mañana en la mañana alguien aparece a tu lado, aparece a tu puerta diciendo te traje un poquito de caldito de pollo. Así funciona la comunidad, ¿no? Y por eso Gálatas 6:2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, la ley de Cristo es esa. Si no llevamos los unos las cargas de los otros, no cumplimos la ley de Cristo. Por lo tanto, no estamos accionando en una cultura de seguridad y sin vergüenza. O sea, tenemos que aprender a perder la vergüenza, primero entre nosotros. Y tenemos que enseñar a la gente a perder la vergüenza. Ahora, ¿este es un arma de doble filo? Posiblemente, posiblemente. Porque nos vamos a encontrar con gente fresca. Nos vamos a encontrar con gente, a menudo tengo gente en mi oficina, y digo a menudo, cada año, que se sienta conmigo en mi oficina para decirme, págueme la renta, por favor. Ahora, soy lo suficientemente adulto y mayor como para entender que eso es una tontería. Por eso nuestra política en la iglesia es no dar dinero, porque lo primero es no tenemos, ¿no? Lo que tenemos es para administrarlo aquí. Pero lo segundo es que si podemos ayudar, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que aprender a tener ministerios de cuidado intencional. Cuidado intencional es esto, tenemos que ser una iglesia que toma muy en serio la sanidad emocional y no espera que los heridos lleguen, tenemos que buscarlos. ¿Lo entiende usted? Entonces tenemos que aprender a tener grupos para apoyarnos los unos a los otros cuando hayan momentos difíciles, cuando hayan momentos muy, pero muy difíciles, ¿me entiende usted? Yo lo miro siempre en la consejería pastoral o en mi trabajo de consejero. Tengo tantas personas que quiero ayudar y lo intento y a veces lo hago. Pero yo, por ejemplo, cuando llegan los días martes y jueves, yo sufro un poco. Veo a mi esposa tratando de hablar, bueno, está haciendo lo posible, enseñando. Ustedes saben su problema que tiene en la voz. Pero estoy yo, llega Camilo. Pero estamos los tres, hay 12, 15, 18 personas. Cuando terminan se van, queremos hablar con uno, con otro, conocer su necesidad y todo. Y no. ¿Y dónde están los hermanos de la iglesia? No están. Es cierto que es posible que a usted no le importe el inglés, pero debe importarle las personas. Es cierto que posiblemente usted me diga, yo no tengo personas a quienes hablar. Ahí se las estamos proveyendo. Ahí está la oportunidad. Entonces, en nuestra comunidad hispana hay barreras específicas. La cultura que ve pedir la ayuda como una debilidad. O sea, no todo el que pide ayuda es débil, ¿me entiende usted? ¿No? El idioma, la desconfianza en los sistemas institucionales. Hay mucha desconfianza. La gente desconfía porque no sabe lo que tiene. La gente desconfía porque nadie les ha dicho, no desconfíes. Ayer justamente hablaba con un muchacho que está haciendo su negocio, está trabajando en esto, y le está comenzando a ir bien. Pero por supuesto no tiene asentamiento legal en los Estados Unidos. Yo le digo, pues saca tu ITIN number. Me dice, ¿y qué es eso? Con eso vas a pagar tus taxes y esto te va a ayudar a estar mejor en el país. ¿Y se puede hacer eso? Claro que sí. Ahora, ese es el mejor consejo. Pero otra vez, la iglesia tiene que ser un puente entre una familia que es accesible, o sea, nosotros que somos accesibles, ¿no es cierto?, a las personas que buscan ayuda. Y la tercera cosa es la palabra de Dios como una terapia del alma. Hermanos, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Es lo más importante, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta es una predicación expositiva. Digo expositiva porque usted está escuchando varios puntos del tema. Lo estoy entrelazando para que usted entienda por qué Dios dice que la salud emocional dentro de la iglesia le importa a Él. Y con mucha mayor razón nos debe de importar a nosotros, porque nosotros somos
O los que necesitamos ayuda de Dios, o los que podemos ayudar a otros que necesitan ayuda de Dios. ¿Me entiende usted? Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de la renovación del entendimiento. Hace más de 2000 años la Biblia lo especifica en el libro de Romanos. La psicología moderna le llama la reestructuración cognitiva. Hace 60 años la psicología dice, esto se llama reestructuración cognitiva. Señor, este versículo existe en la palabra de Dios hace muchísimos años. Hace muchísimos años. La Biblia lleva milenios, ¿no? Diciéndonos, ¿cierto? ¿No? Lo que la ciencia recién dice, oh, esto era cierto. Un estudio en la Universidad de Harvard, el año 2023, dice que 5,000 personas durante 8 años encontró que quienes participan activamente en una iglesia tienen el 33% menos de probabilidad de morir por suicidio, ¿no? Y obviamente van a reportar niveles significativamente mucho más bajos de depresión y de ansiedad que la población en general. Es decir, la comunidad de fe, la iglesia, no es una alternativa para la salud mental. Es un componente necesario e importante para ella. Pero claro, la iglesia no te da dinero. La gente dice, puedo faltar al servicio porque total, a mí no me pagan allí. Pero pero no voy a faltar al trabajo porque el trabajo me paga. ¿Y qué pasaría si mañana te quitan el trabajo? ¿Quién te va a pagar? ¿Te imaginas? Entonces, nosotros tenemos que volvernos en un lugar de restauración. Tenemos que aprender a tomar decisiones prácticas. Entre las próximas semanas voy a entrenar a un equipo que quiera entrenarse en consejería de crisis. ¿Ok? Habemos varios, yo tengo varios nombres allí, ¿no? Y tenemos que comenzar a crear espacios seguros para los hermanos. Dentro de poco salimos a una caminata, ¿no? Ayer estuve con hermano Roberto, estábamos yendo a algunos sitios muy interesantes por allá, más allá de Friday, más allá, bonitos. Acá hay mucho lugar para ¿cómo se dice? Para limpiarse emocionalmente. Hay mucho lugar, mucho valle, mucho río, mucho aire puro. O sea, nosotros tenemos la medicina alrededor y no nos damos cuenta. Vivimos encerrados como pericotes, como hámsters, ahí dando vueltas nosotros, comiéndonos entre nosotros cuando tenemos lo que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que hacer esto, ¿verdad? Tenemos que establecer una agenda de intercesión comunitaria, donde podamos orar específicamente por las necesidades emocionales de la congregación. En estas semanas que viene voy a poner mucho énfasis en esto. ¿Y por qué lo decimos? Porque la Biblia dice, ¿no? En Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid seguir la ley de Cristo. Ok, este punto que viene, yo ya terminé mi mensaje, pero quiero hacer un punto aparte, ¿no? Mi esposa se sintió mal hace un momento, hace días está que le duele el corazón. Entonces, aparentemente, Cristian y Lele la han llevado, no sé a dónde, pero parece que la cosa está un poquito delicada, así que la han llevado por el asunto del corazón. Y es porque Angélica no está descansando como debe. Pero quiero mencionarles que trata los dones del Espíritu Santo en el servicio de la sanidad. Y quiero que usted entienda, porque muchos de ustedes tienen estos dones. Se los voy a explicar. El don de discernimiento de espíritus es una persona que puede mirar si la persona que viene tiene un espíritu bueno o tiene un espíritu malo. Es una persona, está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Es una persona que sí, tiene un don, por eso es un don es algo sobrenatural, ¿ok? Esta persona va a leer el estado espiritual de la otra persona, que no sabe que la lee, pero esta persona te puede enseñar a leer eso. Mi esposa tiene discernimiento de espíritus, ¿ok? Entonces, esta persona puede percibir que cuando la otra persona está riéndose o está haciendo otra cosa, esta persona puede saber si esa persona está en crisis o no. ¿Ok? Entonces, otra vez,
Después tenemos el don de la consejería y exhortación. ¿Okay? Consejería, Romanos capítulo 12, versículo 8, el término es paraclesis, en griego quiere decir, o paraclito, que quiere decir hablar, ¿ok? Tiene que ver con la capacidad de sentarse junto a la persona que está herida, escuchar a la persona sin juzgar, a hablar la verdad con amor y acompañar en el proceso de la sanidad con paciencia, ¿ok? Este don es un don que tiene que ser desarrollado. Esto no nace así como así nomás. Este es un don que está, pero tiene que ser desarrollado. El otro don es el don de la misericordia. El don de la misericordia. ¿Qué es el don de la misericordia? Romanos capítulo 12, versículo 8. ¿Qué es el don de la misericordia? Ok, dice la Biblia, el que hace misericordia lo puede hacer con alegría. El don de la misericordia no es un acto, escuche, de la compasión humana. Bueno, antes hablamos de la compasión de Dios, es diferente. La compasión humana siempre trae tristeza. En cambio, el don de la misericordia, ¿no? Son personas que no le huyen al sufrimiento. Son personas que cuando el hermano o la hermana está en el hospital, están allí, al pie del cañón, al pie de la cama. Son personas que cuando la persona está agripado o tiene un virus o algo por el estilo, dicen yo voy, ahí estoy. Y alguien dice, ¿y no les pasa nada? Bueno, posiblemente se contagian o se enferman, pero están dispuestos a esto, ¿me entiende usted? ¿No? Son personas que llevan comida, son personas que hacen llamadas, visitan los hospitales, acompañan en los velatorios, ¿me entiendes tú? Son las manos de Cristo en el momento de la crisis de los demás. Hermanos con el don de oración e intercesión. Hay varios hermanos que acá tienen este don, pero no lo usan, o por lo menos si lo usan, yo no sé. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia, llame a los más viejitos, ¿no? Llame a Daniel, a Roberto, a Alberto, no, estoy fastidiando, ¿no? A hermanos santos, a Oscar también. Entonces, llámenlo, ¿cierto, no? Llámelos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, no, porque la oración de intercesión es una de las herramientas más poderosas y más subutilizadas en la iglesia. O sea, la iglesia tiene que usar a estas personas. Esto no es una fórmula mágica. Esto es la manera como Dios diseñó para que haya sanidad dentro de la iglesia. ¿Me comprende usted? Y por último, el don de la liberalidad. Don de la liberalidad. Yo conozco por lo menos acá 4 personas que tienen este don de la liberalidad. Y mi plan era mencionarlos hoy día y sacarlos adelante, etcétera. Ese era mi plan, pero Dios cambió mis planes. No lo voy a hacer ahorita. Y no sacarlos para que los miren, sino mi plan era que ayudarles a reconocerse entre ustedes los dones, pero lo voy a hacer el siguiente domingo, no se me va a pasar. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas emocionales tienen raíces, ¿no?, económicas. Tienen raíces, la angustia del que no puede pagar una renta, como dije, la depresión del que no tiene cómo alimentar a sus hijos, ¿no?, el agotamiento del que tiene 3 o 4 trabajos para sobrevivir, ¿no? El don de la liberalidad es la capacidad de dar generosamente y con gozo. Son personas que agarran, son personas, no son ricos, no son millonarios, no tienen más dinero que el resto, pero son personas que el trabajo les cuesta y trabajan más y sudan, pero meten la mano a su bolsillo y cuando ven una necesidad te dan sin esperar que la gente los aplauda. Sin esperar que la gente los aplauda. ¿Entiendes tú? Ahora, ese don es necesario, ¿me entiende usted? ¿No? Porque ese don es un sanador del estrés. Es un sanador del estrés. Por eso dice que a cada uno, 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, entonces el Salmo 147 declara con certeza absoluta, escúcheme bien y quiero que quede claro entre ustedes, número 1, Dios sana a los quebrantados y venda sus heridas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, yo espero que en esta noche usted haya entendido a mayor profundidad de que esto no es una expresión. Esto está probado porque es así, ¿ok? Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No de algunas personas. No a los que lo merecen. No a los que están bien con Dios. La Biblia dice a los quebrantados.
Dice a los quebrantados y a los que están destrozados por dentro. ¿Entiende usted? A esas personas, ¿no? El método no ha cambiado. A partir de Hechos capítulo 2, Dios empieza a usar la iglesia y los dones que tienen las personas dentro de la iglesia. Por eso la iglesia debe funcionar. ¿Me entiende usted? Entonces, debe de funcionar en ese sentido. ¿Okay? Entonces, quiero terminar con esto. Isaías 61 dice, 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 700 años antes, Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesús lo dice. Solamente que cuando Él termina de leer el libro de Isaías, Él termina su lectura, termina diciendo eso. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, el Señor dice, hace 700 años el profeta escribió esto, hoy lo vengo a leer, pero hoy esto se ha cumplido. Porque yo soy el ungido que da buenas nuevas a los pobres, y yo soy el que Dios ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso la Biblia dice que todo aquel a que viene a Él, no le echa fuera. Estamos en el año 2026 y nuestro pequeño grupo tiene una gran responsabilidad. Tenemos que aprender a continuar con este ministerio de Jesús de sanar a los quebrantados de corazón. ¿Me comprende usted? Tenemos que aprender a abrir las puertas, tenemos que aprender a reconocer a aquellas personas que tienen este quebranto emocional y tenemos que sanarlos. Tenemos que entrar en este proceso. ¿Ok? Ahora, yo voy a dejar allí, pero en la semana yo tengo toda una lista acá para trabajar el lunes, el martes, el lunes, duelo y pérdida, martes, ansiedad y depresión, miércoles, matrimonios y familia, jueves, a la gente solitaria y los aislados, el viernes, traumas y heridas, el domingo, cobertura y servicio. Toda esta semana, mañana voy a comenzar a mandar. Es una fórmula que tengo, le voy a comenzar a mandar a ustedes, a sus correos electrónicos, a su mensaje de texto, los voy a llamar por teléfono, si no me responde una vez, lo voy a llamar 100 veces hasta que diga qué pasó tan pesado y me responda. ¿Entiende usted? Pero usted es parte de esto, ¿sí o sí? No tiene salida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Está de acuerdo con el tema esta noche? ¿Nadie me escuchó? ¿No le decía? Cierra sus ojos donde está, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que sigas trabajando en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a servirte, a honrarte, a reconocer la gente que está cansada, Señor, atareada, Padre, quebrantada de corazón, Señor. Oramos, Padre, que trabajes en nuestros corazones. Cuida a Angélica donde está, Señor. Gracias por tu amor y por tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora